Buenas tardes. Vamos a pasar a la escritura, a la palabra de Dios, a la enseñanza del día de hoy. El tema para esta tarde, según el estudio que hemos estado teniendo en estas últimas semanas en el Evangelio de Juan, lleva como título Yo soy, no temáis, haciendo alusión a las palabras del Señor Jesús en unas circunstancias de los discípulos que vamos a estar estudiando en esta tarde. Quisiera, antes de entrar a estos versículos, que pudiéramos nosotros hacer un recordatorio de la enseñanza pasada, porque es el contexto, es lo que aconteció previo a esto que vamos a estar estudiando en esta tarde, y que sin duda tiene mucho que ver, es de mucha utilidad ponernos en el contexto y que nuestra mente podamos contextualizarnos para que podamos ir entendiendo de la mejor manera lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, para que podamos entender de mejor manera las palabras del Señor y de verdad seamos alimentados, aprendamos, seamos instruidos. En el capítulo 6, inicia, usted lo recordará, con uno de los milagros más maravillosos en el ministerio del Señor Jesús. Es un milagro muy especial. O sea, el Señor Jesús ya había hecho otros milagros hasta donde vamos en el Evangelio de Juan. Él ya había hecho varios milagros, ¿no? Pero este fue un gran acontecimiento, ¿no? Fue un gran acontecimiento. Dice el texto estudiado hace 8 días que eran 5,000 personas, varones, con la posibilidad de que hayan sido más, 5,000 personas alimentadas hasta saciarse con un alimento sacado casi de la nada. Esto es muy importante porque si nosotros recordamos algunos de los milagros del Señor Jesús, por ejemplo su primer milagro, cuando Él convirtió el agua en vino allá en las bodas de Canaán, bueno, ¿qué fue lo que hizo? Él convirtió la misma cantidad de agua, la convirtió en la misma cantidad de vino, ¿no? Solamente lo transformó. Cuando Él sanó a aquel enfermo que llevaba ya 38 años de estar enfermo, al inicio del capítulo 5, que estaba esperando que las aguas se movieran para introducirse y poder ser sanado, pero que sin embargo el Señor Jesús se acercó a él y le sanó por su pura voluntad, por su pura gracia, y con su grande poder lo sanó. Dice que ese hombre fue sanado de inmediato de todos sus males, al punto en que se levantó sin problema, tomó su lecho en el que estaba postrado y se fue. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, esta persona, su salud estaba quebrantada, 38 años de estar quebrantada su salud, y lo que hizo el Señor fue restaurar una salud que ya no tenía, ¿no? Solamente esa salud que había sido quebrantada desde hace 38 años, esa salud que había sido disminuida, aminorada desde hace 38 años por una enfermedad, el Señor Jesús con su poder a través de un milagro la restaura y la vuelve otra vez a la normalidad, esa salud. Pero este milagro de la alimentación de estas personas, de esta multitud, tiene una característica muy particular. El Señor, le recuerdo, en las bodas de Caná la misma cantidad de agua la hizo la misma cantidad de vino. En este enfermo de hace 38 años lo que hizo fue restaurar una salud que ya no estaba o que estaba muy quebrantada, y Él la volvió a restaurar. Pero en este caso
Él alimentó y sació a una multitud con alimento que no había, aunque casi no había. Todos recordamos cuánto había, ¿no? 2 pececitos, 2 pececillos y 5 panes de cebada. Para alimentar a una multitud, y no solamente fue alimentarla, fue saciarla. En otras palabras, el Señor Jesús no solamente tiene el poder para transformar, el Señor no solamente tiene el poder para restaurar, sino también tiene el poder de hacer cosas de la nada, de crear vida donde no hay vida, de crear alimento donde no hay alimento, de saciar a alguien donde no hay saciedad. Esto es maravilloso, esto es glorioso. Esto nos amplía mucho acerca del poder de Dios, que no solamente transforma, cambia, que no solamente restaura, también hace que haya algo de donde no hay nada. Algo muy parecido en el Antiguo Testamento, es una promesa preciosa donde dice que Él hace que haya ríos en el sequedal, en el desierto donde no hay nada de agua. Él hace que fluya el agua. Y eso es lo que ha hecho en muchas vidas de nosotros. No solamente nos ha transformado, no solamente nos ha restaurado, nos dio una vida que no teníamos, nos dio algo que no teníamos, o nos ha dado muchas cosas que no teníamos. Eso es lo maravilloso de este milagro, lo que nosotros podemos ver. Y bueno, como muchas cosas de la Escritura, si nosotros somos superficiales en nuestra lectura, en nuestro estudio, como muchas cosas en el estudio de la palabra puede suceder, nosotros si no le ponemos la atención, si no nos enfocamos, si no tratamos de ponernos en el contexto y de imaginarnos y de estudiar y de profundizar, podemos leerlo y pasar por alto muchas cosas, no entender muchas cosas, no mirar muchas cosas. Cosas que pudieran alimentarnos, que pudieran instruirnos, que pudieran enseñarnos, que pudieran animarnos. ¿Por qué? Por un estudio superficial, por no profundizar en la palabra de Dios. Pero imagínense a los discípulos, que llevaban ya tiempo caminando con el Señor, ya habían visto varios milagros de Él. Ellos habían sido testigos de cómo ese enfermo de 38 años de estar enfermo se levantó vigoroso y se fue a su casa. Y en este momento a ellos les había tocado participar de este glorioso evento, porque además el Señor involucró a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de toda esta gente, ¿cómo los vamos a alimentar? Y los discípulos seguramente empezaron: ¿cómo le vamos a hacer? Ni siquiera tanto dinero podría alcanzar para alimentar toda esa multitud. Y los discípulos empezaban a: nada más chequemos esto, el Señor Jesús acababa de hacer otro milagro con el enfermo, ¿no? Ellos acababan de ver, no tenía mucho, que un enfermo, muy enfermo, de muchos años de estar enfermo, se había levantado. Y cuando se encuentran en esta circunstancia, el Señor, al propósito, porque muchas cosas que el Señor hace, las hace al propósito y al propósito de sus planes eternos con nosotros. Entonces, al propósito le pregunta a sus discípulos: ¿cómo los alimentamos? Y los discípulos, habiendo olvidado el poder de Jesús, que había transformado vino, que había sanado a un enfermo, empiezan: uy, ¿cómo le hacemos? No, pues ni aunque tuviéramos tanto dinero nos alcanza. Y por ahí sale el otro: Señor, aquí hay un jovencito, un niño con 2 pececillos y 5 panes, pero ¿qué es esto para toda esta multitud? Y el Señor Jesús, para darles otra enseñanza, dice: a ver, tráiganlo para acá, vamos a orar, vamos a dar gracias. Ora al Señor, da gracias por esos 2 pececillos y esos 5 panes,
le da la canasta a sus discípulos y dice: ahora sí, empiecen a repartir, manden a la gente que se siente y empiecen a repartirle a todos. Y empiezan los discípulos: tome su pan, tome su pescado, 50 personas ya les di, 100 personas ya les di, 1000 personas ya les di, 5000 personas ya les dimos a todas las 5000 personas, pensando que fueran 5000 solamente. Y después les dice el Señor: ahora sí, ya se saciaron todos, ya se saciaron todos, ahora recojan todo lo que sobró, por favor. Y empiezan los discípulos a recoger lo que sobró después de haber saciado a una multitud. ¿Y cuántas canastas se llenaron de esas sobrantes? 12. ¿Se pueden imaginar ustedes el gozo, la alegría, la sorpresa, lo maravillados que estaban estos discípulos? O sea, ¿se lo pueden imaginar? O sea, eso es a lo que me refiero. A veces leemos la escritura y como que no nos sorprende todo eso, pero yo creo que estaban sumamente sorprendidos. ¿Cómo se multiplicaron esos peces? ¿Cómo se multiplicaron esos panes? ¿Cómo la gente quedó saciada? ¿Cómo se cumplió el deseo de Jesús de ser compasivo con la gente sin tener aparentemente nada? Pero Jesús es Dios y tiene todo el poder, por lo tanto no hay nada imposible para Él. Pero el punto es: ¿cómo se imagina usted a esos discípulos? ¿Cómo se imagina usted a Pedro? ¿Cómo se imagina usted a Mateo ahí? ¿Cómo se imagina a Andrés, a los que ya estaban con él? ¿Cómo se los imagina en ese momento? ¿Cómo se los imagina? Gloria a Dios. Esto es maravilloso, esto es milagroso, esto es sorprendente. Yo me los imagino maravillados de lo que estaban viendo y de haber sido utilizados además para repartir ese alimento y recoger lo sobrante. Seguramente la gente está eufórica. Dice el verso del capítulo 6, acompáñeme por favor. El verso 15, vamos a leer el verso 15, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Este pasaje tiene el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos también lo cuentan y dan muchos detalles, de tal manera que yo a lo largo de este estudio voy a estar citando también a Mateo y a Marcos, porque se complementan. Cada uno de los evangelios nos da ciertos detalles importantes que nos van a ayudar a entender, espero yo, a maravillarnos, porque ya lo he dicho antes, yo espero, yo deseo que todo lo que hemos estado compartiendo acerca del Evangelio de Juan, y que llevamos muy poquito, ¿no? 6 capítulos, usted esté siendo maravillada con el carácter de Jesús. Usted esté siendo bendecida con la vida de Jesús, pero maravillada y bendecida a tal punto de que usted pueda reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, pero no solamente como el Hijo de Dios, sino como el Hijo de Dios que vino a esta tierra a dar su vida por usted, para darle vida en abundancia, para darle salvación y vida eterna. Ese es nuestro deseo, que usted pueda reconocer a Jesús como su Señor, como su Salvador, como su sostenedor, como su ayudador, como su maestro, porque todos aquellos que caminamos con el Señor Jesús debemos mirar a Jesús como nuestro maestro, pues todos aquellos que caminamos con Jesús, el Señor Jesús todos los días y en cada circunstancia nos va a estar enseñando, hermanos, y eso tiene mucho que ver con la enseñanza que vamos a ver hoy. Estamos sujetos al aprendizaje del maestro. Él quiere enseñarnos, y de verdad deseo que con todo esto que hemos estado hablando de Jesús, usted esté siendo sorprendido por la persona de Cristo, y sorprendido de tal manera que la vida eterna se haga presente, radiante en su vida. Dice el verso 15 que Jesús entendía que iba a venir esa multitud, iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Así nomás, no, esta gente estaba maravillada por lo que estaba viendo.
Esta gente le había seguido de la fiesta donde Jesús había sanado a ese hombre enfermo. Esa gente ya venía siguiendo a Jesús de tiempo atrás. Esa gente ya venía viendo a Jesús, todas las cosas que estaba haciendo, oyendo a Jesús, todas las cosas que estaba enseñando. Ya lo estaban ubicando, ya lo habían ubicado. De tal manera que después de haber visto este glorioso milagro, después de haber experimentado el poder de Dios que los sació, les sació un hambre de donde no había nada. Dice que Jesús, que es Dios, conocía sus intenciones y sabía que esa gente lo quería hacer rey, porque Jesús venía hablando del reino de Dios. Entonces la gente decía, lo tenían por profeta de Dios, al punto que lo querían hacer rey. La gente está eufórica. La gente está eufórica. Lo estaban proclamando, lo querían poner como su rey. Obviamente querían que ese poder muy probablemente lo utilizara para liberarlos del yugo que estaban viviendo como nación en ese tiempo. Pero ese no era el propósito de Jesús, eso no era la razón por la cual ha venido a la tierra. Y dice, entonces el verso 15 dice, verso 15, pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Se apartó de ahí. A él no le interesaba que lo hicieran rey, no vino a eso. Él no vino a ser servido, él vino a servir. Entonces no le interesaba. No le interesaba estarse haciendo popular entre la gente y que la gente lo estuviera viendo a tal punto que quería hacerlo. No le interesaba eso. Y se retiró de esa multitud. Y después, ahora sí, entramos en ese. Yo le pido que todas estas imágenes mentales, todo esto que está usted escuchando de lo que estamos hablando ahorita, lo guarde, porque el relato sigue. Y lo que sigue es esto. Verso 15 dice, pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Verso 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Qué pasa entonces? Jesús les despide, se va al monte. Mateo nos dice que se va al monte a orar, pero no sin antes ordenar a sus discípulos entrar en la barca. Esto nos lo dice Mateo. Anótelo, anote la referencia si usted está tomando notas. Mateo 14 verso 22 hace la referencia a esto que le estoy diciendo, ¿no? Mateo nos completa, nos dice que el hecho de que hayas subido al monte no fue solamente para separarse de esas multitudes, sino él tenía cosas que orar y se subió al monte a orar. Pero antes de subirse al monte, Mateo nos dice que él fue, porque Juan no lo dice. Si usted lo ve en el verso 16, dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Juan no registra ese hecho, pero Mateo sí lo registra. Mateo registra que los discípulos entraron al mar por orden expresa de Jesús. ¿Por qué hizo eso? Pueden haber muchas razones, puede haber muchas explicaciones. Probablemente Jesús, conociendo el corazón de sus discípulos, probablemente supo que estos discípulos pudieran ser arrastrados por la euforia de la multitud, y al rato ellos también ya quisieran hacerlo rey terrenal. Entonces, para guardarlos, para cuidarlos, Mateo dice que él les ordenó que se subieran a la barca y que se fueran al mar. Esto es importante para lo que vamos a estar hablando. Dice, bueno, antes de leer las características, ya para entrar propiamente al desarrollo de esta enseñanza, vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Señor,
como humanos limitados, a lo mejor con una mente indisciplinada que retiene poco, Señor. A lo mejor algunos de nosotros torpes. Venimos a ti para pedirte ayuda. Tu Espíritu Santo nos muestra a Jesús, Señor. Ayúdanos a entender este momento y ayúdanos a entender lo que tú quieres hablarnos hoy a nuestra vida a través de la experiencia de estos discípulos del Señor. Ayúdanos a conocer más a Jesús, que su persona nos brille cada vez más, que su carácter nos brille cada vez más, que podamos entender circunstancias y momentos que estamos viviendo, Señor. Tráenos luz, entendimiento a través de esta palabra para lo que hoy estamos viviendo. Cada uno de nosotros, en nuestras circunstancias muy particulares, háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya vimos el contexto, ya vimos qué está pasando, ya nos ubicamos en el momento y en el tiempo. Vamos a leer el verso 16, verso 17 y verso 18 para entender las características de ese momento. Dice el verso 16: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Mateo, ya lo dije, nos dice que por orden de Jesús hicieron esto. Verso 17: y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Verso 18: y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Igualmente Mateo, Marcos nos dice que no solamente soplaba ese mar y ese viento, sino que golpeaban la barca. Entonces, estas características eran muy particulares del momento que estaban viviendo los discípulos. ¿Qué características? Bueno, vamos a enumerarlas, ya las leímos. En el verso 16 dice que ya era de noche. Y bueno, la palabra o la descripción original, esa palabra de entrar de noche del verso 16, más bien se refiere a lo que ellos llamaban la segunda tarde, los judíos llamaban la segunda tarde. Es una descripción para señalar el tiempo entre las 6 de la tarde o el ocaso, cuando se mete el sol, ¿sí?, y las 9 de la noche. O sea, a eso le llaman anochecer o la segunda tarde, que comprende desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entonces, fue en ese momento, en ese lapso, cuando los discípulos se subieron a la barca y entraron al mar. Tomen en cuenta este dato, de las 6, entre las 6 y las 9 de la noche. Además nos dice que el verso 17 estaba ya oscuro. Estaban en el mar y estaba oscuro. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de mirar el mar a la lejanía de noche? Yo no sé usted, pero a mí me provoca una sensación como de inseguridad, como de temor, de decir, ya no se ve más para allá, porque se ve enorme. Pero bueno, entonces, en el mar, de noche, Juan se toma la molestia de decirnos que estaba oscuro, ¿no? Se toma la molestia de decir que estaba oscuro, y además en el verso 17 señala algo muy importante: Jesús no estaba con ellos. Entonces, tome nota, para que lo que Juan hace es describirnos el momento para que nosotros podamos entender que no era cualquier cosa lo que estaba sucediendo en ese momento. Luego, además, por si eso fuera poco, el verso 18 nos dice que se levantaba el mar por un gran viento que soplaba. Y esa expresión de se levantaba el mar es una expresión que nos deja entender que las olas se levantaban violentamente por el gran viento que soplaba.
y que Marcos y que Mateo se encargan de decirnos que ese mar, esas olas que se levantaban violentas, agresivas, chocaban contra la barca constantemente, de tal manera que esa barca estaba zarandeada para allá y para acá. Quiero recordarle que por lo menos 4 de esos discípulos eran marineros expertos, pescadores, acostumbrados seguramente a esto, porque esta situación que se presentó en el mar de Galilea no era una situación alejada, una situación que extrañamente se presentó, no. Si usted estudia un poquito, revisa un poquito acerca de la geografía de esa región, usted se va a dar cuenta que el mar de Galilea estaba por debajo del nivel del mar. Y alrededor había montes, de tal manera que los vientos bajaban y constantemente en ese mar se presentaban tormentas tremendas, tormentas terribles. Hay mucha referencia a las tormentas del mar de Galilea. O sea, no era una cosa extraña que se estaba presentando de manera extraña o de manera aislada. No, el mar de Galilea constantemente tenía este tipo de tormentas. Jesús lo sabía. Jesús sabía que el mar de Galilea tenía constantes tormentas agresivas. Y él fue el que le dijo a sus discípulos: súbanse a la barca y adelántense. Probablemente los discípulos no tuvieron problema, porque él decía por lo menos 4 de ellos, muy probablemente 7 de ellos tenían experiencia en la navegación, en la pesca y en este tipo de situaciones. Probablemente, seguro 4, probablemente 7. Entonces, a lo mejor esos 4 o 7 no tuvieron problema, se subieron a la barca y dijeron: vámonos. ¿Esto quiere decir que era fácil? No, no era fácil, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo nos lo describe. Entonces, esto es importante. Está comprobado que las características geográficas propias del mar de Galilea hacían recurrente esas tormentas en sus aguas. Mateo 14:24 nos dice que esas olas golpeaban la barca y que el viento era contrario. Era una situación, o sea, se conjugaron muchas cosas: la oscuridad, el mar, la tormenta, y no cualquier tormenta, sino una tormenta agresiva que golpeaba contra la barca, y además hacia donde ellos se dirigían el viento les soplaba contrario, de tal manera que no podían navegar con la vela puesta, sino que tenían que remar. Y estaban remando porque el viento les era contrario a la dirección a la que ellos querían dirigirse. El texto de Marcos, de este mismo suceso, en el capítulo 6, verso 48, nos dice además que estos discípulos estaban remando con gran fatiga. El viento era contrario, y no cualquier viento, un viento que provocaba una tormenta y que las olas se levantaran embravecidas, y que ellos tenían que estar remando para que no fueran volteados, para que no fueran regresados. Seguramente los estaba desviando de su curso, y entonces ellos tenían que estar remando, esforzándose, y ya les había cansado. Estaban remando con gran fatiga. Los discípulos habían salido de Capernaum en algún momento, yo les decía, entre las 6 y las 9 de la noche, como nos lo dice Juan 6:16. Y de acuerdo con Mateo 14:25 o Marcos 6:48, ahora en este momento ya era la 4ª vigilia de la noche. ¿Cuál es la 4ª vigilia de la noche? Entre las 3 y las 6 de la mañana. Échale cuentas. Podemos tomar varios extremos. Podemos tomar desde las 6 de la mañana, desde 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. ¿Cuántas horas son? 12. Esa es una posibilidad, no quiere decir que sea eso, pero podemos ser entre las 6 de la tarde y las 3 de la mañana, como quiera. ¿Cuántas horas son? 9. 9 horas. O vamos a ponerla más fácil: de las 9 de la noche a las 3 de la mañana. 6 horas. Vamos a ponerla lo más barato que se pueda, ¿sale? Pero hay la posibilidad que haya sido más, pero por lo menos 6 horas ya llevaban en esas circunstancias. O
sea, el viento no les daba tregua, la tormenta no les daba tregua. Estaban en medio del mar, estaban a oscuras, y no solamente a oscuras, sino en una tormenta se levanta la bruma del agua. El viento contrario y luchando para que la barca no se volteara, remando con gran fatiga por lo menos 6 horas, por lo menos 6 horas. Ya se pueden imaginar ustedes a los discípulos cómo estaban, aunque fueran marineros muy experimentados. Ya se pueden imaginar ustedes cómo estaban. Durante esas largas horas, oscuras, agotadoras y estresantes, porque aunque fueran marineros, una circunstancia como esa los estresa, los agota, los descansa. Eso no era todo. Ellos habían remado solamente como 25 o 30 estadios, es lo que nos dice el relato. ¿Sabe cuánto significa 25 a 30 estadios? Como 2 o 3 kilómetros. Por lo menos 6 horas remando contra el viento y luchando contra las olas para avanzar solamente 2 o 3 kilómetros. ¿Se da cuenta cómo Juan, Dios mismo, su Espíritu Santo, tuvo el cuidado de dejarnos estos datos, estas características con un propósito, que nosotros podamos entender qué momento estaban viviendo esos discípulos? ¿Qué momento estaban viviendo? Estos versículos que acabamos nosotros de leer nos hacen ver las pruebas y las dificultades que tuvieron que pasar estos discípulos de Cristo. Tuvieron que pasar por el lago por su cuenta, mientras su maestro se quedaba atrás. Y luego nos vemos solos en la noche oscura, empujados por un fuerte viento en aguas embravecidas, sin la presencia de Cristo. Era una situación muy fuerte. Juan no lo dice, pero Mateo, Marcos nos cuentan que eso no fue lo único. Después, cuando Jesús iba hacia ellos, ellos no lo reconocieron y se espantaron en gran manera, al punto en que pensaron que era un fantasma. Probablemente las olas embravecidas, la oscuridad y todo eso no los tenía asustados, los tenía estresados, los tenía cansados, los tenía fatigados, pero probablemente no asustados, porque yo les decía, eran marineros, estaban acostumbrados a ello. Pero algo que sí los asustó fue el hecho de que Jesús no estaba con ellos y de no reconocerlo. Eso los espantó, y los espantó mucho. Tuvieron gran miedo. Entonces, podemos identificar el gran cambio de situación que hubo. O sea, yo inicié esta plática recordándole la euforia, la alegría, lo maravillados que estaban ellos con el milagro de la alimentación de los 5,000. O sea, ellos acababan de pasar unas horas antes un glorioso milagro. Ellos habían sido partícipes de ese glorioso milagro, de ese glorioso evento. Ellos se habían visto a Jesús obrar un tremendo milagro de traer alimento donde no había alimento para 5,000 personas. Ellos habían sido utilizados inclusive para ese glorioso milagro. Ellos habían sido los encargados, pues uno de ellos, de encontrar al niño que tenía esos 2 pececillos y 5 panes. Ellos habían sido los encargados de repartir a la gente todo ese alimento. Ellos habían sido los encargados de recoger en cestas todo lo que había sobrado. Ellos habían vivido de cerca el milagro. Ellos habían visto a Jesús obrar. Ellos habían visto el poder de Cristo en acción, así de cerquita, palpándolo. Y de un momento a otro, de la alegría, de la euforia, yo no sé usted, pero qué sensación tan especial
ser amigo y cercano del que acaba de hacer ese tremendo milagro. ¿Qué se imagina usted que se siente ser amigo y cercano de Jesús, el que estaba haciendo y obrando ese milagro? ¿Qué se sentirá haber participado en un evento de esos? Y en un momento así, de la alegría desbordante y asombro por el milagro, a la soledad, a la oscuridad, al viento, las olas, la tormenta, la angustia, el estrés, el peligro. Wow. Fue un cambio muy drástico. Y de estar junto al que obró el milagro, de repente ya no estaba. Y de repente todo está oscuro y no está Cristo a mi lado. Y no está Jesús. Se quedó. Qué cambio tan drástico. Y sin embargo, Jesús lo sabía. Jesús sabía lo que iba a pasar. Y algo que nos puede sorprender: Él quiso, escuche cómo lo digo y qué digo, Él quiso que pasara así. Si le sorprende eso, bueno, escucha ahora cómo lo voy a decir. Él mandó a sus discípulos a esa barca que iba a ser sacudida, zarandeada. ¿Nos sorprende, hermanos? ¿Nos sorprende? Sin embargo, Jesús estaba obrando para su bien. ¿Cuántas veces nos podemos encontrar nosotros, hermanos, en una situación parecida? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una situación así? Donde en un momento estamos sumamente alegres por algo que está aconteciendo, algo que estamos viviendo, estamos muy contentos y pasamos de esa alegría repentinamente a la tristeza porque nos sobreviene algo que no nos esperábamos, porque nos sorprende algo que viene a nuestra vida que no nos esperábamos. ¿Cuántas veces hemos pasado de la paz, en un momento de tranquilidad y de paz que hemos estado, al dolor repentino? ¿Cuántas veces hemos pasado de la salud a la enfermedad? ¿Cuántas veces hemos estado de la tranquilidad a la tribulación? ¿Cuántas veces hemos estado de la tranquilidad financiera a la crisis financiera? ¿Cuántas veces hemos pasado de la estabilidad al zarandeo? De una manera repentina, así como le estaba pasando a estos discípulos. Quiero decirte una cosa, hermano. Esto es la escuela del Señor. Esto es la dieta de todos aquellos que por gracia estamos hoy caminando con Cristo. Porque esta es su escuela. Esta es la forma en que Él nos enseña. Y además, muchas veces Él permite que pasemos cosas como estas, donde nos sentimos tristes, donde nos causa dolor, donde nos causa tribulación, donde estamos en el zarandeo, para que no ames este mundo y para que no te acostumbres a este mundo, porque los hijos de Dios no somos de este mundo. Él quiere que añoremos su presencia en la eternidad, nuestra morada eterna. Esto es la escuela del Señor. Entonces, esta situación con los discípulos, zarandeados por una tormenta, inmediatamente de presenciar un gran milagro y haber participado en él, es un símbolo instructivo de la experiencia que es habitual en los cristianos que quieren ser usados por Él. De tal manera, hermano, que si tú en tu corazón anhelas ser usado por el Señor,
No te quieres acostumbrar a este mundo, no te quieres acostumbrar a la vida tibia, no te quieres acostumbrar y no te quieres hacer religioso, sino que el anhelo de tu corazón es servir al Señor. Debes tener en claro una cosa: el Señor te va a pulir, el Señor te va a limpiar, el Señor te va a capacitar. Y la escuela donde el Señor enseña todas estas cosas y nos capacita con todas estas cosas es con situaciones de la vida. Él va a permitir situaciones en tu vida, en mi vida, en la que podamos aprender, en la que podamos ejercitar, en la que podamos desarrollar los frutos del Espíritu. Y es que, hermanos, ¿cuántas veces en pocos meses, yo estudiando esta parte de la Escritura, yo decía al Señor: ¿cómo tú nos conoces? ¿Y cómo nos ves? Nos ves de tal manera que hace un año, iniciando la carta de Santiago, en los primeros versículos, primer capítulo, nos dijo: tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas dificultades. Apenas a principio de año revisábamos la carta de los Filipenses a través del apóstol Pablo y entendíamos que en un momento de dificultad el apóstol Pablo nos exhorta a decir: regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Y constantemente el Señor hablándonos acerca de que el cristiano vive muchas dificultades. El cristiano, el verdadero cristiano, es enseñado a la piedad, al camino del Señor, a través del sufrimiento. Porque como humanos, situaciones como estas nos duelen y nos hacen sufrir. Pero es la escuela del Señor. Y en la escuela del Señor Él ha prometido enseñarnos. Santiago nos decía que a través de esas pruebas nosotros aprendemos paciencia, ejercitamos nuestra fe. Pareciera ser que se nos olvida, y que el Señor sabe que se nos olvida y constantemente nos está hablando acerca de eso. Y hoy nos lo ejemplifica con una situación de sus discípulos, aquellos que anhelaban caminar con Él, aquellos que anhelaban servirle, aquellos que habían entregado su vida. Quien no conoce el carácter de Dios y quien no conoce la palabra de Dios dice: Señor, pero ¿por qué tú permites cosas tan terribles en la gente que te ama? Si ya son tus hijos. ¿Por qué tú permites esas tremendas situaciones en gente que ya está contigo? Yo pienso que esos juicios tuyos deben ser para la gente mala. Si ese es nuestro pensamiento, nos hace falta mucho conocer al Señor. Nos hace falta conocer mucho el carácter de Dios y sus planes. Esto también es una coladera, es un filtro. Coladera en el sentido de filtrar. ¿Por qué? Porque quien no es un verdadero discípulo, y esto en el estudio expositivo el Señor nos muestra todas estas cosas, porque después de este evento aparecen otros que dicen que son sus discípulos, pero cuando el Señor Jesús les empieza a hablar de condiciones del discipulado, más adelante hay un versículo tremendo en este mismo capítulo que dice: y muchos de sus discípulos volvieron atrás. Gente que dice ser pero que no es. Y situaciones como estas son filtros para separar a las ovejas de los cabritos. Son filtros para diferenciar el trigo de la cizaña. Son filtros. Y ahí es donde se ve quién de verdad quiere seguir al Señor por lo que Él es y no por lo que Él da. Porque yo le aseguro que mucha gente, cuando escuche que nuestro Señor Jesús tiene como escuela la escuela del sufrimiento y que sus discípulos caminan por esa escuela, mucha gente va a decir: ah, no, yo quiero al Dios que prospera, yo quiero al Dios que solamente nos da felicidad, yo quiero al Dios que nos engrandece. Bueno, ese no es el Dios de la Biblia.
Ese no es el Dios que promete vida eterna o que prometió vida eterna. El Dios que prometió vida eterna también prometió que nos limpiaría a través del zarandeo, que nos purificaría. Y estos son fuegos purificadores, amados. Duele si duele. Son fuertes, sí son fuertes. Pero cuando estamos de la mano del Señor, fíjese nada más cómo viene. ¿Qué es lo que dice? Vamos adelante. Esta repentina prueba de fe por medio del peligro tenía el propósito de ser una lección para los discípulos con respecto a lo que deben esperar del ejercicio del camino cristiano o del ministerio. Yo le decía algo importante hace un rato, y lo digo para los hermanos varones que están aquí. Todos aquellos que queremos servir al Señor seremos ejercitados en esta escuela. Que no te sorprenda si te viene alguna prueba. Es el Señor capacitándonos, porque las pruebas y las aflicciones es lo que Dios utiliza para afilar constantemente los instrumentos que Él utiliza. Hay algo muy importante dentro de todo esto, amados. Yo le decía que Mateo refiere algo vital para el entendimiento de este episodio y de esta enseñanza. Fue Jesús el que les ordenó subir a la barca y atravesar el mar. Sabiendo Jesús, porque es Dios, que la tormenta se iba a avecinar, que la tormenta los iba a sorprender. Sabiendo Jesús eso, les dijo: ándale, subas a la barca y rémele para allá. Esto tiene que ver con un aspecto importantísimo y vital que nosotros debemos entender del carácter de Dios: su soberanía, hermanos. La soberanía de Dios es la que nos dice que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. No hay nada, absolutamente nada, que sorprenda a Dios, porque Él sabe todo. Él sabe qué va a pasar, Él sabe cuándo va a pasar, Él sabe qué permite, Él sabe por qué lo permite, Él sabe cuándo lo permite. Y quiero yo darle, de los muchos textos que hay en la Biblia acerca de esta doctrina de la soberanía de Dios, quiero darle algunos para que nos venga a la mente el concepto de qué significa que Dios es soberano. Deuteronomio 4, verso 39, por favor. Capítulo 4, Deuteronomio 4, verso número 39. Dice así, voy un poquito más rápido. Verso 39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y que no hay otro. Una de las características particulares de nuestro Dios, del Dios vivo y verdadero, del único Dios creador de los cielos y de la tierra, es que Él es soberano, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y no hay más. No hay más. Ahora acompáñenme a Deuteronomio, aquí mismo, capítulo 32. Deuteronomio 32. Verso 39 y verso 40. Dice así: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano.
y no hay quien pueda librar de mi mano. Verso 40, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Aquí él mismo está hablando y está dando características de su soberanía. Y dice, ¿no hay dioses conmigo? Yo soy el que hago morir y yo soy el que hago vivir. Es decir, la vida del ser humano está en las manos y total control del Señor. Yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Jeremías 18, verso 6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Este es un texto muy significativo de Jeremías. Ustedes son como barro en mis manos y yo les doy la forma que yo quiero. Y esto es muy significativo con lo que estamos hablando acerca de la escuela de Dios. Él decide cómo formarnos y a través de qué situaciones formarnos, cómo nos va a tratar, de qué forma nos va a tratar, en qué situación nos va a tratar, porque el verdadero Hijo de Dios es como barro en sus manos. Él nos forma y hace con nosotros como Él quiere. Daniel capítulo 4. Daniel, aquí adelantito. Capítulo 4, verso 3. Dice así: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Pásese al verso 35 de ese mismo capítulo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él es Dios. Él es Dios soberano. Él hace con nosotros como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Sin embargo, este no es el único atributo del carácter de Dios. Tiene muchos más atributos, y todos sus atributos están entrelazados y tienen una dinámica y un balance perfecto, de tal manera que la soberanía de Dios no está alejada del amor de Dios, no está alejada de la misericordia de Dios, no está alejada de su longanimidad, y todos ellos trabajan en armonía, de tal manera que esta soberanía hace a Dios trabajar siempre para nuestro bien. Hasta ahorita lo que conozco y veo en la Escritura es que todo lo que habla Dios desde Génesis hasta Apocalipsis tiene un punto y un objetivo y una razón: gloriarse o glorificarse a través de la salvación del pecador. Ese es el punto de la Escritura. Llevarse Él toda la gloria como Dios que es. Pero todo eso Él lo ha enfocado, porque así lo ha decidido, para salvación de los hombres. Para salvación de los hombres. Si no fuese así, Él haría, con el poder que tiene,
Destruye este mundo y se hace uno nuevo. Destruye este mundo y se hace uno nuevo con personas nuevas. Sin embargo, no lo quiso así. Él pensó una mejor manera. Tomaré forma de siervo. Iré con ellos y habitaré entre ellos, y me haré su siervo y me haré su esclavo. Iré hasta la muerte, y muerte de cruz, para salvación de ellos. Así es como nuestro Dios en su soberanía ha decidido todas estas cosas. Pero Dios es soberano, amados, y en esa soberanía Él, volviendo otra vez al tema, puso a los discípulos en esas circunstancias difíciles para ellos. Difíciles. Él sabía lo que iba a pasar, claro que sabía. Él tenía idea del terrible momento que venía sobre sus discípulos, claro que lo tenía. ¿Pudo haberlo evitado? Por supuesto. Sin embargo, no lo hizo. No evitó, no les dijo, hey, no, espérense, no vayan para allá, no se suban a la barca, mejor váyanse caminando, ahí los alcanzo. ¿Pudo haber hecho eso? Pudo haber hecho eso. No lo hizo. No evitó esa prueba que venía sobre los discípulos. ¿Por qué no lo evitó? ¿Por qué no hizo nada? ¿Porque es malo? ¿Porque Jesús es insensible a la necesidad y sufrimiento de sus hijos? ¿Porque Jesús es irresponsable y lo que hizo aquí lo hizo de manera irresponsable, mandando a sus discípulos a una situación que expuso la vida de sus hijos, de sus discípulos? Esa es la razón, eso es lo que pasó, eso es lo que estaba pasando. Porque muchas veces puede venir a nuestra mente todo eso. Señor, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué, si tú tienes el poder, por qué no cambias las circunstancias? ¿Por qué no cambias esto? Si tú tienes el poder de dar vida, si tú tienes el poder de dar salud, si tú tienes el poder de cambiar los corazones, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué estás permitiendo que yo viva la situación que estoy viviendo? ¿Por qué permites que estemos pasando como familia esta situación? ¿Pueden venir esos pensamientos a nuestra mente? De hecho, creo que vienen. Perdemos de vista a Jesús. Vemos todo tan oscuro como esos discípulos veían oscuro. Vemos todo tan oscuro. A veces vemos que las dificultades nos azotan y pareciera ser que nuestra barca se voltea y perdemos de vista a Jesús. Y aun cuando hay señales de que Jesús está ahí, no lo reconocemos, como pasó con ellos. No reconocían a Jesús en el momento. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba Jesús en este momento tan terrible de sus discípulos? ¿Por qué fue que los mandó y los dejó solos en una tormenta tan terrible, tan peligrosa como esa? Donde sus discípulos estaban tan cansados, fatigados, estresados, preocupados. ¿Dónde estaba Jesús? Quiero confesarles que ha habido momentos en mi vida en que yo me he hecho esa pregunta: ¿dónde está Jesús? Ha habido momentos en que con vergüenza les digo, con mis labios le he dicho al Señor: ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no tienes compasión de mí? ¿Acaso no ves lo que está pasando? ¿Acaso no ves lo que estoy viviendo? ¿Dónde queda tu palabra que dices que estarías con nosotros y que nos ayudarías y que tienes misericordia y que tienes amor? Vienen momentos así. Y preguntamos: ¿dónde estás? Que no me oyes, que no me atiendes. Mateo nos dice dónde estaba en ese momento. Si revisamos Mateo 6, versículo 15. Perdón, 14, Mateo 14. Versículo 23.
despedí de la multitud, subió al monte, ¿a qué? A orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. No estaba indiferente Jesús. La Escritura nos dice que Jesús el día de hoy vive para interceder por nosotros. Y en ese momento tan oscuro de nuestra vida, tan atribulada, tan difícil, donde no entendemos cosas y queremos entender, la Biblia nos dice que Jesús está ahí orando por nosotros, porque son cosas que Él ha permitido y que Él quiere que esa situación no pase desapercibida en nuestra vida, de tal manera que Él quiere que se cumpla el propósito por el cual Dios está permitiendo esa situación, y entonces se encuentra en oración con su Padre diciéndole: Señor, que esto sea de provecho para su alma, que Él entienda el propósito de esto, que Él pueda confiar en ti, que Él pueda confiar en mí. Él estaba orando. Y es interesante ver que dice que se subió al monte, se subió a la montaña. Yo le decía que si ustedes estudian la geografía, está el mar así en una hondonada, está en una profundidad inclusive por debajo del nivel del mar. O sea, es muy particular eso. El mar de Galilea está en un hondo, alrededor hay montes, de tal manera que Jesús se fue a un monte de eso. Y entonces, ¿usted qué cree que podía suceder? Que desde el lugar donde estaba Jesús en ese monte perfectamente podía pasar, ver y observar lo que estaba pasando en ese mar. El buen pastor estaba pendiente de sus hijos, orando a su Padre y diciéndole: Señor, yo quiero formar a estos, yo quiero darles un carácter, yo quiero darles un corazón. Haz que a través de esta tormenta ellos entiendan y ellos aprendan esto que tienen que aprender. Hazlos humildes, hazlos sumisos, ayúdalos a no perderme de vista, porque míralos cómo están ahorita, todos atemorizados, acabando de ver mi poder en ese milagro multiplicando el pan, y ahorita ya están temerosos otra vez. Otra vez acabaron de ver el poder que yo puedo obrar, y otra vez ya están temerosos, y otra vez ya están dudando, y otra vez ya están claudicando, y otra vez ya se sienten que se hunden y que ya no pueden más. Jesús estaba orando. Nunca se había olvidado de sus discípulos, nunca se olvida Él de sus hijos. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Pues aunque ella se olvide, dijo el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Sin embargo, con su sabiduría infinita, Él planeaba ayudarlos en el momento perfecto. En el momento perfecto vendría la ayuda. Su soberanía, su omnipotencia, su omnisciencia divina. Escucha, hermano, esto: nunca actúan con prisa. Él tiene todo bajo control. Él sabe el día, Él sabe la hora, Él sabe por qué, Él sabe cómo. Porque Él tiene un propósito, y Él va a hacer que sus propósitos se cumplan porque Él es soberano. Por supuesto que los discípulos no podían haber imaginado jamás de qué forma vendría esa ayuda, como muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando perdemos de vista a Jesús, cuando sentimos que ya se olvidó de nosotros, cuando pensamos que ya no nos oye, en un ambiente así y en un estado así, no podemos imaginar de qué manera vendrá la ayuda. O a lo mejor nos imaginamos muchas, y ninguna de esas es la que Dios tiene pensada para cumplir sus propósitos. En el momento más duro de la tempestad, en el momento más duro de la tormenta, en el momento en que quizás ya la barca estaba a punto de volcar, pero seguramente el momento en que el Señor sabía que es el momento adecuado,
a través de la oscuridad y con el viento arremolinado y el agua salpicando con furor a la barca y las olas, a lo lejos vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y pareciera ser que ese era el momento ya de alivio. Sin embargo, fue el momento más crítico, porque yo le decía, a lo mejor las olas no los asustaron tanto como el ver a Jesús a lo lejos y no reconocerlo. Ahí fue, y ahí es donde dice la Escritura que tuvieron miedo. Esa expresión no está ni cuando se habló de la oscuridad, ni cuando se habló del viento, ni si cuando habló de las olas, no. Hasta que vieron a Jesús y no lo reconocieron, es que está esa expresión, tuvieron miedo. ¿Cuántas veces el Señor hace cosas, permite cosas y no las reconocemos como parte del Señor, y no reconocemos que viene de Dios? Algunas veces hasta decimos, seguramente el diablo nos está atacando. El diablo nunca permitirá cosas o nunca va a hacer cosas en nuestra vida que tengan un propósito bueno. El único que permite cosas, y a lo mejor cosas como estas, con un propósito bueno, es Dios, que nos ama. Aunque sin duda estaban preocupados, fue en este momento en que ellos estaban espantados. El momento más crítico, el momento más oscuro, el momento de mayor temor, el momento de mayor angustia. Y en el momento de mayor angustia, en el momento en que ellos sentían que ya desmayaban y que ya no podían, se escucharon estas voces, o se escuchó esta voz en sus oídos, una voz que alivió su angustia, una voz que alivió su dolor y que les dijo: yo soy, no temas. Yo soy, no temas. Dice el verso 20 y 21, dice que ellos con gusto les recibieron en la barca, y que Él hizo que la barca llegara enseguida a la tierra donde iban. Hermanos, ¿seremos capaces de escuchar la voz del Señor en el momento de la tormenta, en el momento de la tribulación, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento de la enfermedad, en el momento de la crisis? ¿Seremos capaces de escuchar la voz del Señor diciéndonos: yo soy? El que viste allá sanando al enfermo, el que viste allá alimentando a gente que no es mi discípula, pero que tuve compasión de ellos, ¿cómo no me compadeceré de ustedes? Ese que viste allá, yo soy. No temas. En medio de esta tormenta, no temas. Yo soy. Yo soy hablando a tu corazón. Yo soy tratando tu carácter a través de esta tormenta. Yo soy. No es el diablo, no es el mundo. Yo soy, porque yo soy el que tiene planes para contigo. Yo soy el que te está formando. Yo soy el que te está capacitando. Yo soy el que te llamé. Yo soy el que te quiero usar. Por lo tanto, soy yo el que te está preparando a través de esta situación. Yo soy. ¿Puedes escuchar la voz del Señor? ¿Puedes escuchar la voz del Señor llamándote? El día de ayer, este texto no lo tenía en la enseñanza, me viene ahorita a la mente, porque el día de ayer, en la reunión que tengo con mis hijos, con mi esposa, estudiábamos un pasaje, Hechos, capítulo 2.
Hechos capítulo 2, verso 37 en adelante dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y esto es lo que quiero yo decirle, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo que está diciendo aquí este texto, verso 39, es que esta promesa de la salvación y del perdón de pecados y del Espíritu Santo, que es el tema que nos reúne aquí a todos nosotros cada domingo, el perdón de pecados, la salvación y el don del Espíritu Santo, ese es el tema central, eso es lo que queremos transmitirle, eso es lo que deseamos que Dios haga en la vida de todos los presentes. Dice aquí el verso 39: para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, hermanos, y para todos los que están lejos. ¿Lejos en qué sentido? Lejos del Señor, perdidos, extraviados en su pecado, sin salvación. Porque en este lugar puede haber gente cerca de la congregación, pero lejos de Dios. Para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿No será el Señor Dios llamándote a través de la situación que te está permitiendo que vivas? ¿No será el Señor en su soberanía permitiendo que te pase lo que te está pasando porque te está llamando? Porque Dios en su soberanía permite muchas circunstancias para tratar con nosotros. Yo pienso que todos los que el día de hoy por gracia caminamos con el Señor, y tenemos muy claro cómo el Señor permitió circunstancias muy particulares y muy especiales en nuestra vida que culminaron a llevarnos en una humillación para arrepentimiento, pero una exaltación para salvación. ¿Cuántos hoy aquí están lejos del Señor? Pero que el Señor te está llamando, y que el Señor te ha estado llamando y te ha estado hablando y ha estado permitiendo cosas en tu vida para que te arrodilles, para que te humilles delante de Él y lo reconozcas Señor de tu vida y Salvador de tu alma. Hermanos, ¿cuántos somos como estos discípulos? Y no solamente como estos discípulos, esta historia se repite en todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, Dios haciendo milagros, maravillas con su pueblo, y el pueblo constantemente: ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué no nos ayuda? Y cayendo en incredulidad y en incredulidad, viendo las maravillas del Señor. Ellos vieron cómo el Señor utilizó a Moisés para abrir las aguas del mar por donde ellos atravesaron y fueron libres. Bueno, en este momento no estaba abriendo las aguas, estaba caminando sobre las aguas. Le estaba diciendo: yo soy. Yo soy. ¿Por qué no me reconoces? ¿Por qué piensas que te olvidé? ¿Por qué ya se te olvidó el poder que viste manifestarse en esos 5,000 hambrientos? ¿Por qué se te olvida que yo tengo propósitos y tengo propósitos para ti? ¿Por qué los pasas de largo? ¿Por qué sales de aquí y se te olvida? ¿Sabe usted? Aunque usted se le olvide
todo lo que el Señor le ha hablado y le habla cada domingo, a él no. Él sigue constante, él sigue constante. Y te vuelve a hablar, y te vuelve a hablar. Y a nosotros también, hermanos. Se nos olvida el poder de Dios, se nos olvida que Dios ha prometido estar con nosotros. De repente perdimos de vista a Jesús y Él viene otra vez a recordarnos y a decirnos: yo soy, yo soy. Último texto, Marcos capítulo 4, y con esto terminamos. Dice así el verso 41: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar? ¿Saben qué estaban haciendo? Estaban reconociendo otra vez el poder del Señor, el señorío de Dios. Y dice que tuvieron temor, temieron con gran temor. Y es que, hermanos, acercarnos a Dios no es cualquier cosa. La carta a los Hebreos nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es santo, es grande. Despreciarlo, menospreciarlo, tendrá su justa retribución. Pero aquellos que por su gracia hemos entendido a quién servimos y que le hemos reconocido como el Señor, solamente hay una respuesta, amados. Solamente hay una respuesta. Mateo 14, verso 33. Mateo 14, verso 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué? Y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Sabes qué es lo mejor que podemos hacer aquellos que estamos en un momento de tribulación, de angustia, de prueba, de zarandeo, de crisis, de enfermedad? ¿Sabes qué es lo que mejor pudiéramos hacer? Lo que mejor debiéramos hacer: postrarnos ante el Señor y adorarlo. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, soberano. Soberano, no hay Dios como tú. Tú tienes el control de todas las cosas. Tú tienes el control de mi vida. Tú eres el Señor de mi vida. Tú haces conmigo como tú quieres. No solamente recibiré bien de ti, sino también el mal, porque vienen de ti, un Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal. Lo que nos dice el Espíritu Santo es que lo mejor que podemos hacer en un momento de tribulación, de tormenta, de aflicción, es reconocer el señorío de Cristo y adorarlo. ¿Podremos hacer eso, hermanos? Cerremos nuestros ojos.
¿Qué situación estás viviendo, hermano o hermana? ¿En qué tormenta te encuentras? ¿Cuál es la tormenta en la que te encuentras hoy? ¿Será casualidad que en este momento de tu tormenta el Señor nos haya llevado a este pasaje? ¿Cuál es tu tormenta? ¿Qué tan afligida, afligido te encuentras? A lo mejor cansado, como estos discípulos se encontraban cansados por el tiempo de estar luchando con esta tormenta. Desgastado, desgastada, al punto en que quizás la incredulidad está llegando a tu corazón, de dudar si Dios está pendiente, si es de Dios la situación que estás viviendo, si Dios te va a ayudar en la situación que estás viviendo. Puedes escuchar la voz del Señor hoy diciéndote: yo soy, no temas. Yo soy. Aquí estoy. En medio de tu tormenta, aquí estoy yo pendiente, intercediendo por ti y por esta situación. Intercediendo por ti. No estás solo, no estás sola. Escucho tus plegarias, escucho tus oraciones y estoy obrando para tu bien. Confía en mí. Mis pensamientos para ti son de bien y no de mal. No temas. No temas. No temas. No temas. No temas. Por más grandes que sean las olas, por más oscuro que esté el día, no temas. No temas. Yo soy. Yo soy. No temas. ¿Te puedes imaginar al Señor llegando a la barca y abrazando a sus cansados discípulos? Abrazándolos y recostándolos sobre su pecho, diciéndole: no temas. No temas. Yo estoy obrando en ti y en esto. La dulce voz que anhelaban escuchar, por fin la escucharon en medio de la tormenta. Yo soy. Y dice que el Señor se subió a la barca con ellos. Y no estuvieron solos. Y los hizo llegar con seguridad a tierra firme. Tu Dios y tu Salvador tiene tu vida en sus manos. Nunca te dejaré. Nunca te abandonaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo. Y el fin del relato nos dice: y le adoraron. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amado mío, en medio de tu tormenta, adórale.
solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí, quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. ¿Podemos escuchar su voz, hermanos? ¿Seremos capaces de escuchar su voz? ¿Seremos capaces de escuchar su voz en medio de las tormentas que vienen, que vendrán? ¿Seremos capaces de escuchar su voz diciéndonos, yo soy, no temas, no temas, no temas? Pase lo que pase, no temas. Venga lo que venga, no temas. Veas las cosas como las veas, no temas. Yo soy el que tiene propósitos, el que te salvó, el que te ha amado, el que tiene planes eternos para ti. Yo soy. Yo soy. Padre, una vez más, gracias por Jesús, a quien nos has dado. Gracias por Jesús, que no nos pierde de vista, Señor, aunque nosotros a veces lo perdemos de vista. Gracias por Jesús, que nos ama y en ese amor
nos está preparando y nos está capacitando, nos está enseñando. Gracias por Jesús, que en el momento de la más dura prueba nos habla en un susurro y nos dice al oído: yo soy, no temas. Gracias por Jesús, que nos consuela, que nos conforta, que como buen pastor pendiente está de sus ovejas. Gracias por Jesús, a quien nos has dado. Gracias por Jesús, Señor. Y si esos son los propósitos que cada prueba trae, gracias por las pruebas, Señor. Gracias por las tormentas que nos ayudan a valorar la presencia de Jesús. Porque estos discípulos volvieron a valorar la presencia del Maestro cuando lo tuvieron en la barca. Gracias por las tormentas y tribulaciones que nos hacen valorar cada vez más la presencia del Señor en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, que en ella nos dejas instrucción y enseñanza, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.